Nosotros abrimos las Escrituras en el libro de Mateo, capítulo 18. Me gustaría leer en el versículo 23 hasta el versículo 35, tener una palabra de oración y compartir con vosotros unos pensamientos, mirar el texto de la Escritura, sacar algunas enseñanzas que nos ayuden en nuestra vida, y espero que podamos abrir nuestros corazones. Estas son palabras del Señor Jesús y dice así, Mateo 18, 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, mira la frase aquí, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y asiendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Señor, bendiga su palabra. Tenemos una oración y compartimos este texto de las Sagradas Escrituras. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la sencillez de tu palabra, por la profundidad de ella y porque es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestros pensamientos, discierne los corazones y las intenciones. Y en esta mañana no queremos huir de este texto y pedimos, Señor, que tú ilumines nuestro entendimiento y podamos aprender a hacer tu voluntad. Y encomendamos a ti este tiempo y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. ¿No te parece maravilloso leer este texto? Solo leerlo ya es verdaderamente poderoso. Solo la lectura del texto es durísima. Llevo bastantes semanas intentando meditar en este texto y la verdad que ha traído pues a mi propio corazón mucho consuelo y me gustaría pues compartirlo con vosotros. Me encanta, creo que estamos todos verdaderamente encantados de la persona de Jesús. Todo lo hace bien. Él es, como dice en Primera de Pedro, Él es precioso. Tú lees en los Evangelios y ves la vida de Jesús y te quedas realmente apasionado. Cómo el Señor enseñaba, cómo el Señor usaba cosas muy, muy sencillas
y lo hacía pues para llegar a lo más profundo del corazón. Hay palabras del Señor que seguramente tú tienes guardadas en tu propia vida y dices, esto es muy significativas para mí, y verás que no son complicadas. He puesto 3 ejemplos que yo podría mencionar aquí, como podría mencionar muchos otros ejemplos seguramente tú. Pero fíjate qué forma el Señor tiene de llegar a lo profundo. Dice que el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Y así habla el Señor. Llega hasta lo más profundo. Solo de ti va a salir lo que hay en tu corazón. ¿Cómo es tu corazón? Si tu corazón es bueno, sacarás cosas buenas. Si tu corazón es malo, sacarás cosas malas. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y así el Señor te lo pone muy sencillo. Los frutos que tú tienes en tu vida son frutos que salen del corazón de dentro. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas, y el hombre malo saca cosas malas. Por sus frutos los conoceréis. Tan sencillo, ¿verdad? Nada complicado. Esto no es teología de universidad. Esto es absolutamente vida práctica que el Señor pone. El sembrador salió a sembrar y sembró la semilla, y parte cayó junto al camino, otro en pedregales, otro espinos y otro en buena tierra. Y cada uno dio su fruto. Y lees esto y dices, qué manera el Señor de llegar. Y solo al escucharlo te preguntas, ¿qué tipo de tierra soy yo? ¿Soy una tierra que cae junto al camino, que me aparto cuando me tiran la semilla? ¿Soy como un pedregal, que hay cosas en mi vida, como espinos que no dejan crecerla? ¿O soy una buena tierra? El otro día pasamos por la zona de Olot y estaban allí un campo que lo estaban preparando, y solo la preparación del campo, yo decía, es que vale la pena hasta yo sembrar aquí mi lenteja, ¿sabes? Porque es que estaba... De hecho, la tierra allí de la Garrocha, que se llama... Dijeron que Garrocha significa terra caramada. Estaba allí, pues, unos campos absolutamente preparados. ¿Soy yo así, Señor, en mi vida? ¿Cómo es mi corazón, Señor? ¿Qué hay en mi corazón? Y el Señor simplemente lo va sacando, lo va relevando. Y te lo va poniendo muy fácil. El Señor nos lo pone muy fácil. Cuando tenía su audiencia decían, dura palabra es esta de escuchar. ¿Cómo habla este hombre? Decían. ¿Con qué autoridad? No habla como los escribas, ni como los fariseos. Su palabra era directa. Había algo en el Señor que cuando él predicaba, llegaba a los pensamientos, porque discernía los pensamientos y las intenciones del corazón. Y solo con una mirada el Señor podía fundir a alguien. ¿Te acuerdas, verdad? A quien fundió solo con una mirada, sin palabra alguna, Lo miró a Pedro cuando le negó, solo con una mirada. Y Pedro se fundió con la mirada del Señor. Y lloró amargamente, porque recordaba lo que le había dicho de una manera muy sencilla. Oirás al gallo. ¿Habéis visto las iglesias? Arriba que tienen un gallo, ¿verdad? Haz un estudio de por qué ponen un gallo en las iglesias, ¿no? Cuando pases por allí, haz un estudio, búscalo en Google. ¿Por qué hay un gallo en las iglesias? Y es muy interesante. Pero el Señor hablaba de esta forma, tan sencilla, ¿no? Un hombre, el reino de los cielos es como un hombre que vio un tesoro escondido, como una perla. Y fue y vendió todo lo que tenía, para comprar aquel tesoro o para coger aquella perla. Hablando acerca del amor, venderás todo lo que tienes si encuentras un tesoro. Venderás todo lo que tienes si encuentras una perla. Todo lo que tienes. El amor es esa pasión que podrías darlo todo por amor. Vendo todo lo que tengo. Y aquí en este pasaje pues han discutido si es Israel, si es el Señor, si es el creyente. Lo que el Señor intenta hacer con el reino de los cielos es semejante a un hombre que ve gran valor y es capaz de venderlo todo por eso. El Señor dijo, si quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. El Señor habla de una forma así, tan cariñosa. Habla de esta forma. Y
Y hay algo fundamental en las Escrituras, fundamental que en esta mañana me gustaría poder compartir con vosotros. De una forma sencilla que está en este pasaje, nada complicado, pero que está desde el mismo principio de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Y la Biblia está absolutamente, podríamos decir, bañada en un charco que yo le he llamado el charco del perdón. El perdón. Y vamos a meditar un poquito en esta mañana acerca del perdón. No hay nada más placentero, podría yo decir, el saber que yo he sido perdonado. No hay nada más grande, el saber que tú has sido perdonado y perdonada. Nada. Esto era una gran discusión que tenían los discípulos, Señor, ¿perdonaré a mi hermano 7 veces? ¿7 veces le perdonaré? Y el Señor le dice, ¿7? ¿Te acuerdas? No hace falta que lo diga, ¿no? ¿Alguien lo puede decir? 70 veces 7, 490 diría. ¿Perdonaré a mi hermano 7 veces? ¿Cuánta paciencia voy a tener yo con él? Le voy a contar sus ofensas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hasta aquí, Señor. Y el Señor se mira a Pedro con una cara. ¿7? No. 70 veces 7. 70 veces 7. Porque yo soy un Dios misericordioso, lleno de amor y de compasión, lento para la ira y grande en misericordia, que miro la aflicción del hombre y le perdono, 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 y le perdono. Desde el principio de la creación hasta el final, Dios ha bañado toda su historia con perdón, con perdón, con perdón, con perdón. ¿Y vi qué vino a hacer el Señor Jesús? ¿Qué vino a hacer el Señor Jesús cuando trataba con las personas? El hombre estaba dispuesto a matarlos. Esta mujer es pecadora, cojamos la piedra y venga, derramemos nuestra ira sobre ella. Y curiosamente, el Señor, escribiendo en tierra, se levanta y le dice, ni yo te condeno. Ves y no peques más, perdonada. Cuando piensas en Dios, déjame preguntarte esto. Cuando piensas en Dios o cuando lees la Biblia, ¿me podrías decir qué piensas? ¿Cómo piensas en Dios? ¿Qué ves cuando ves en las Escrituras? Cuando tú piensas en Dios, ¿qué te viene a la mente? Creo que esto lo hemos preguntado algunas veces en la iglesia, ¿verdad? ¿Qué piensas cuando piensas en Dios? ¿Cómo ves a Dios? ¿Cómo alguien podría, de alguna manera, decirme, cuando piensas en Dios, ¿cómo ves a Dios? ¿Alguien se atreve? Así, no hace falta que lo describas. Cuando piensas en Dios. Alguien, sin miedo alguno. No tengáis temor. Hoy el culto va a ir un poquito más largo, así que tenemos tiempo. Como un padre que te perdona y te acoge. Bueno, es que alguien más. ¿Perdón? Un amor incondicional. Con amor eterno te he amado, ¿verdad? Incondicionalmente. Yo te amo y punto. No importa. Ahora explicaré esto que estás diciendo porque hay un gran debate. Hay un gran debate sobre esto. Pero alguien más. ¿Alguien puede describir? ¿Cómo? Amor y juicio. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Cómo has dicho? Vale, ya está. Por ahí, ¿no? Ya no puedes explicarlo mejor, ¿no? No puedes. Muy bien. En el libro de Apocalipsis podríamos estar aquí mucho rato, ¿no? Pero cuando pensamos en Dios, viene todo lo que Dios es, Él. Todos los atributos de Dios te vienen a la mente. En el libro de Apocalipsis, estoy leyendo esta semana, dice, y vi una puerta abierta en los cielos, y miré y vi un trono.
Y yo cuando pienso en Dios, es mi experiencia, seguramente también es la tuya, pero pienso en un rey, un trono, un rey, Dios soberano, un Dios que ejecuta, que hace, que cumple su voluntad, que es capaz, que no hay nadie que le pueda decir qué haces, que no lo pueden detener, que Él está sentado en la soberanía, en un Dios que hace todo, que dice: yo soy el alfa, la omega, el principio y el fin, yo dirijo la historia de los hombres. Yo soy el Rey de Reyes, Señor de Señores, y yo ejecuto mi propia voluntad y hago todo lo que quiero, cuando quiero y como quiero, y nadie me detiene. Este es mi gran Dios. Este Dios es mi Padre. Este Dios es el Dios que me ama incondicionalmente y que me perdona. Es el Dios que me juzgará un día. Que es un Dios lleno de amor y de compasión. Este es mi Dios. Este es mi Dios. Un Dios que es capaz de perdonar. Y he puesto esta frase así y lo vamos a ir repitiendo. Hemos sido perdonados. Hemos sido perdonados. Vemos aquí en la historia que vamos a leer, intentaré mantenerme en el texto porque el texto es suficientemente gráfico que nos puede ayudar a sacar algunas enseñanzas. Y el Señor explica esta historia porque ya viene de antes, que le están diciendo: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Cómo perdonaré las ofensas de mi hermano? Y está el Señor tratando todas estas cosas. Le dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey, dice, que hizo cuentas con su siervo. ¿Sabes una cosa? Tarde o temprano, todo ser humano estará delante de la presencia de Dios. Todo ser humano. En el libro de Isaías dice el Señor: venid y estemos a cuenta. Ven, vamos a pasar cuentas. Tarde o temprano todo ser humano se presentará delante de la presencia de Dios y será juzgado conforme a sus obras, sea hecho bueno o sea hecho malo. Y no habrá excusa. Y el Señor pone y dice: un día este rey llamó a cuentas a uno que le debía, fijaros bien, ¿qué dice el texto? Le debía, en el versículo 24, 10.000 talentos. Espera, tú dirás, ¿cuánto dinero es eso? Yo voy con ventaja, ¿vale? Yo voy con ventaja. He estado estudiando el texto, ¿vale? Pero alguien podría decir, 10.000 talentos, al valor actual, ¿cuánto sería? ¿Alguien podría sacar? ¿A alguien se le ocurre? No serán 10.000 euros. ¿No serán 10.000 euros? Pues más o menos por ahí, ¿vale? Son 10 millones de euros, aproximadamente. 10 millones se calcula. Y tenía una deuda tremenda. El pobre hombre que estaba aquí le dice: 10 millones te debo. Y le dice: con que no puedes pagármelo, te voy a vender a ti, a tus hijos y todas tus propiedades. Era como se usaba en el Antiguo Testamento. Cuando alguien no podía pagar una deuda, se ofrecía a sí mismo como esclavo. Y entonces, bajo un salario, pagaba tantos años como tenía de deuda. Este hombre debía 10 millones de euros. Y no tuvo otra idea diciendo: ten misericordia de mí, yo te lo pagaré. Hay un dicho por ahí que si yo te debo 1.000 euros o yo te debo 1.000.000 de euros, el problema lo tienes tú, no yo. ¿Sabes? Si no te puedo pagarlo, el problema lo tienes tú si te debo 1.000.000 de euros. Yo no tengo ningún problema, porque no te lo puedo pagar. Y realmente es escandaloso lo que estaba ocurriendo aquí. Este hombre debía 10.000 talentos, aproximadamente 10 millones, y clamó a su señor y le dijo: yo te lo pagaré. No podía pagarle. ¿Cómo iba a poder pagar 10 millones? ¿Te imaginas qué deuda? Si algunos de nosotros tenemos una deuda de 10.000 y nos vamos a estar toda la vida para intentar pagarlo. El Señor quería intentar enseñar aquí que jamás podrás pagarle lo que tú le debes a Dios. Jamás en la vida. Jamás. No podré pagarle.
¿cómo podré yo pagar a Dios haber recibido el perdón de mis pecados? ¿Cómo podré yo pagarle a Dios todo lo que Él ha hecho por mí? ¿Cómo podré pagar yo a Dios que Él enviara a su Hijo amado, lo pusiera en una cruz y Él cogiera mis cuentas y las llevara sobre sí en la cruz y pagara mi deuda? ¿Cómo podré pagar yo a Dios este amor incondicional? ¿Cómo podré pagarle yo a Dios? ¿Cómo podré yo ofrecerle a Dios algo por lo que Él ha hecho por mí? ¿Cómo podré? Si es que no le debo 50 denarios, que estamos hablando de 10 millones de euros, que estamos hablando de que estábamos en la propia miseria, absolutamente rotos, quebrados, quebrantados, y vino el Señor y dijo, déjame que te coja y yo pagaré tus deudas. Cuando yo era joven, iba a Tarrasa a comprar folletos. Los comprábamos por kilos, me acuerdo. Íbamos a la calle Galileo, me parece que estaba. ¿Cómo? Galvani. Y allí estaban un montón de folletos que los comprabas por kilos. Y me acuerdo que yo ganaba un dinerito haciendo horas extras y los compraba por kilos. Luego los tenías que doblar. Y me acuerdo que los ponían en la báscula y yo los cogía por kilos, me los llevaba en una mochila y había uno que me encantaba, era de color azul, no lo he visto más, pero el folleto decía así, yo pagaré tus deudas. Me encantaba. Todavía se me ha quedado en la memoria. Yo pagaré tus deudas. Moisés, yo pagaré tus 10 millones. Tú no puedes. Y además es que es algo verdaderamente maravilloso. Es algo increíble. Caminamos en nuestras vidas y no podemos olvidarnos jamás de lo que Dios hizo por nosotros. ¿Cómo podré yo pagarle? Vamos a ver un momentito qué significa el ser perdonado. El ser perdonado. El ser perdonado, antes que nada, fíjate lo que ocurre en este versículo 27 del capítulo 18. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Qué es perdón? El perdón es descartar una deuda. ¿Te han perdonado alguna deuda alguna vez? ¿Alguien le han perdonado una deuda? Una deuda, no estamos hablando de 50 euros ni 60, estamos hablando de una deuda. A mí me han perdonado alguna deuda buena. ¿A alguien le da una satisfacción de decir, pues muchísimas gracias, te lo agradezco muchísimo, ¿no? Aquí el Señor estaba intentándole decir a la audiencia, este hombre era incapaz de perdonarlo, pero porque me rogó. Fui movido a misericordia y le solté y cancelé su deuda. Este hombre, imagínate cómo saldría de allí. Sale mal, ¿eh? Pero cómo saldría de allí. Toda mi deuda ha sido cancelada y significa, es descartar una deuda. Es liberar a alguien de las consecuencias. Ya no me tienes que pagar. Y la palabra en el griego, curiosamente, significa enviar lejos. Esto es lo que hace. Voy a coger tu deuda y la voy a enviar tan lejos, lo veremos ahora, que no me voy a acordar de ello. La palabra se traduce en el Nuevo Testamento de esta forma: despedir, partir, dejar atrás, dejar en un lugar, cancelar, abandonar. Esto es lo que hace Dios. Yo vengo al Señor con todos mis pecados, con todo lo acumulado que yo he hecho contra Dios. Yo viví en el pecado, seguramente como algunos de vosotros. Yo viví en el pecado. Y el saber que Dios ha perdonado los pecados de mi juventud, lo veremos en 4 versículos profundos. Los ha enviado lejos, se ha olvidado por completo. Dios no tiene nada contra mí porque lo tuvo su Hijo por mí, muriendo en la cruz del Calvario, y yo pagaré tus deudas. Perdonó por completo mis pecados.
Y esto es algo verdaderamente maravilloso. He sido perdonado. ¿Sabes que hay personas que no se perdonan a sí mismas? Han cometido ciertos hechos y la conciencia les acusa constantemente. Tienen la culpa, y eso es algo maravilloso que ocurrió en la cruz. El Señor perdonó mis pecados y quitó mi culpa. La carga del pecado fue sobre Él. Y Él pagó nuestra culpa, dice Isaías 53. Y esto es lo que ocurre en una vida. Una persona que se ha entregado al Señor ha sido perdonado de sus pecados de una manera verdaderamente maravillosa. Pero, ¿qué no es el perdón? Estamos hablando del perdón, es simplemente abandonar, dejarlo, sacarlo, echarlo fuera, olvidarse. Lo que no es el perdón no es burlar la justicia. Alguien tiene que pagar los 10 millones. Alguien tiene que pagar lo que tú has hecho. No queda ahí tirado. Si yo te hago algo, alguien lo tiene que pagar. Esto alguien lo tiene que pagar. No es burlar la justicia, no es esperar el tiempo para sanar. Hay personas que piensan, bueno, ya sanarás de eso. No, no sanarás. No. Quedará una cicatriz y irá supurando de vez en cuando la toquen. Porque está ahí. Y la mente es muy poderosa. La mente es muy poderosa. Y curiosamente el tiempo no cambia las cosas. Tú no coges a un burro y con el tiempo se convierte en caballo. Es burro y burro es. El tiempo no lo va a cambiar. Y hay situaciones concretas en la vida que el tiempo no podrá sanar. Lo mismo no es justificar un comportamiento. Bueno, déjalo. No lo dejes. No es desplazar el dolor. No es un mártir debilucho. No es reprimir la ira. No es un sentimiento. No es condicional, perdón. No es una respuesta natural del ser humano. ¿Qué decimos nosotros? Te perdono, pero no olvido, ¿no? Ya lo encontraremos, ya te pillaré. El que la hace la paga. Está en el corazón del hombre. ¿Me lo hiciste? Yo te perdono 7 veces, pero a la 8 nos encontraremos. Es natural. Por eso alguien dijo, Alexander Pope, con tanta certeza, errar es humano, pero perdonar es divino. Dios es el único que puede hacerlo. Él es el único que puede hacerlo. Es el único que puede hacerlo. Y es por eso que el creyente, cuando él dice, he sido perdonado, recibe el Espíritu Santo en su corazón y entonces tiene la capacidad de poder perdonar. ¿Por qué? Porque así como Cristo me perdonó, yo puedo perdonar a otros. Solo en Cristo yo puedo perdonar a otros. Creo que expliqué la historia conozco una persona que tenía un diario que anotaba todas las cosas que le habían hecho contra suya. ¿Te imaginas? Punto a punto. Y te dice, tengo un diario que apunto todas las cosas que han hecho contra mí. Digo, mal vamos. ¿Por qué no coges un diario de todas las cosas buenas que han hecho para ti? ¿No? Pero vemos aquí, errar es humano, perdonar es divino. Entonces, ¿qué es el perdón? Perdón es esto, es descartar una deuda, es liberar a alguien de las consecuencias, es enviar lejos, es despedir, partir, dejar atrás, dejar en un lugar, cancelar, abandonar. Esto es, he sido perdonado. Y no solo esto, hermanos, he sido perdonados, pero este es Dios. ¿Vale? Esto solo lo puede hacer Dios. Esto nosotros no lo podemos hacer. He cogido 4 versículos que lo sabemos muy bien. Pero fíjate qué versículos más bonitos. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Yo borro tus rebeliones y no me acordaré de tus pecados. Es como decir,
Moisés, no te preocupes, me debes 10.000 talentos, pero yo los borro y no me acordaré de tu rebelión. Yo no sé tú, pero esto a mí me produce una satisfacción tremenda de paz. De forma que la conciencia no me acusa. Por eso Pablo dice que mi conciencia no me acusa. ¿Por qué? Porque el Señor me perdonó los pecados y se llevó la culpa, de forma que dice en el Salmo 103:12, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Así que las cogió de allí y las llevó. ¿Habéis visto? Perdón, ¿qué es? Enviar lejos. Pues las he enviado tan lejos, no me acordaré de ello. En el Antiguo Testamento hay un lugar precioso donde hay un hombre exclusivo que se llama Azazel, que coge un carnero y lo lleva a un lugar que se llama la tierra inhabitada. Especialmente este hombre lo lleva a un lugar de tierra inhabitada y lo deja suelto allí, de forma diciendo, no me acordaré nunca más de tu pecado. Cuando el Señor mira a su iglesia, ve a personas que han sido justificadas y perdonadas por completo. Perdonadas por completo. Ha quitado los vestidos de inmundicia y los ha vestido con lino fino, de forma que dice que son blancos y resplandecientes. No me acordaré jamás de tus pecados. Mira lo que dice aquí, Isaías 38:17. Porque tú echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Es una buena imagen, porque cuando tú lo pones en la espalda, es imposible que lo puedas mirar. Significa eso, no solo que las carga, sino que no las puede ver. Este es Dios. ¿Y qué dice aquí? Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. He sido perdonado. Recuerdo una historia de un hombre que estaba en el metro, estaba leyendo su Biblia. A veces, de vez en cuando, ahora se ve menos ya, porque la Biblia ya no se lleva, ahora todo el mundo vamos con el móvil. Pero había algo impactante cuando ibas en el metro y veías a alguien leyendo la Biblia. No sé si os acordáis vosotros, pero de vez en cuando encontrabas a alguien leyendo su Biblia. Total que se acercó una señorita, se sentó, una chica atea, y empezó a hablar con este hombre. Y todas las religiones son iguales. El hombre empezó a testificarle, todas las religiones son iguales, y el hombre la interrumpió con mucho cariño, le dijo, no, perdone, no es así. Si usted va a hablar de la religión cristiana, yo tendría que decirle que es la única que ofrece el perdón de pecados por la gracia de Dios. No tienes que hacer nada, Dios te perdona y punto. Le impactó tanto a esta chica que después buscó si eso era verdad en las Sagradas Escrituras. Y eso es lo que encontramos en la Biblia. He sido perdonado. Es algo muy interesante. Pero mira lo que ocurre, hermanos. Algo ocurre aquí tremendo. En el versículo 28 dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 10 denarios. Y asiendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Estamos hablando, 100 denarios eran 50 euros, no llegaban. La paga de 3 meses. Y le dice, págame lo que me debes. Y lo ahogaba. Y le decía, págame lo que me debes. No te voy a perdonar. No te voy a perdonar. Y lo cogió y lo metió en la cárcel. Rápidamente este hombre de 10.000 talentos que le debía a su rey se olvidó de todo el perdón recibido. Y no era capaz de poder perdonar a su hermano que le debía 50. Y esto es lo que destroza
la vida de las personas. Que somos capaces de fundir en un juicio a un hermano por su paja en el ojo cuando nosotros tenemos una viga tremenda. Cuando nosotros nos han perdonado 10.000 talentos, no somos capaces de perdonar 50, 100 denarios. No hay nada más maravilloso que vivir una vida perdonando, siendo perdonado. ¿Cómo voy yo a tener una ofensa contra mi hermano si el Señor me ha perdonado a mí las muchas ofensas? ¿Cómo no voy yo a perdonar a mi hermano cuando él habla mal contra mí? ¿Cómo no voy yo a perdonar a mi prójimo? ¿Cómo no voy yo a tratarle con cariño si Dios me trató a mí con tanto amor? ¿Cómo no voy yo a vivir una vida sintiendo el perdón de Dios y cuando algo ocurre en mi vida ser tan amable y cariñoso de decir, te envío lejos, hermano, te envío lejos, no tengo nada contra ti? Es algo maravilloso. Y muchas veces los hogares se rompen porque no hay perdón. Las parejas se rompen porque no hay perdón. Los jóvenes porque no hay perdón. Las iglesias se quebrantan porque no hay perdón. Porque no hay perdón, porque no somos capaces de tener un perdón bíblico. Y el perdón bíblico es aquel que postrado delante del Rey dice, no soy capaz de pagarlo, solo necesito perdón. Y Dios dice, yo te perdono. Esta es la forma más maravillosa, lo que el Señor dice. ¿Te acuerdas cuando le dijeron, Señor, enséñanos a orar? Y el Señor le dijo, yo os voy a enseñar a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y ya sabes, ya sabes por dónde vengo, ¿verdad? ¿Alguien puede saber el pensamiento que tiene? Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No hay, posiblemente, yo lo digo, queridos hermanos, no hay nada más liberador que el saber que eres perdonado y que puedes y tienes la capacidad de perdonar. No debáis a nadie nada. Esto es increíble. El no deber nada a nadie es que no te debo nada, hermano. Hasta incluso te he perdonado. Ya no te debo nada. No debo nada a nadie. Al que honra, honra. No debo nada a nadie. Vivo una vida liberada. He sido liberado de la esclavitud de mi propio pecado y libero a mi hermano por las ofensas que pueda haber cometido o que yo haya cometido contra él. Señor, nos perdona. ¿Quién son estos? Dice, que salen de la multitud. Estos son los que han lavado sus vestidos en la sangre del Cordero y que han sido perdonados de todos sus pecados. He sido perdonado. Y eso es lo que el Señor nos habla, hermanos. El Señor nos habla en muchos lugares. En Mateo 26, 28 dice, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchas es derramada para remisión de los pecados. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de los pecados. Efesios 1:7 y Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Y dice en Jeremías 31, perdonaré la maldad de ellos. Perdonaré. Venid y estemos a cuenta. Si tus pecados fueran como la grana, como la blanca nieve, serán emblanquecidos. ¿Cómo hace una iglesia para vivir una vida victoriosa? Pues que cada uno de sus miembros sepa que debe 10 millones de euros. Sí. Cada uno de nosotros debemos 10 millones.
Una iglesia puede vivir victoriosamente si cada uno puede ver la grandeza de su deuda delante de Dios y que ha sido cancelada, perdonada, borrada, sepultada, echando en lo profundo del mar. No me acordaré más de vosotros. Me he perdonado por completo todos tus pecados. Y entonces tendré la capacidad de poder perdonar a mi hermano sus 50 euros. Y esto solo lo hace el cristianismo. Jesús, voy a poner la última frase, Jesús lo dijo de la siguiente manera: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, amarás a tus enemigos, bendecirás a los que te maldicen y orarás por los que te persiguen. Libérate de ellos. ¿Cómo lo haces? Ámalos, perdónalos y ora por ellos. Y encontrarás el sabor del perdón en la medida en que tú digas, ¿cuánto he sido yo perdonado? ¿Cómo no voy yo a perdonar a mi hermano que pecare contra mí? Iba a leer hoy algo, pero le pedí consejo a mi esposa. Me miró y me hizo así, significaba que no. Pero hace algunos años escribí en el Facebook pidiendo perdón por cosas cometidas. Y decía, si tú estás ahí leyendo, te pido perdón. Si te hice esto, te pido perdón. Si estás leyendo estas frases, y quizá por mi orgullo, mi vanidad y por mi torpeza te he causado daño, te pido perdón. Porque no hay nada más liberador que no deber nada a nadie. Te pregunto en esta mañana, ¿estás a cuentas con Dios? ¿Estás a cuentas con tu hermano? Déjame decirte que si tú mojas tus pies en la balsa tan grande del perdón de Dios, refrescará tu vida, te liberará y serás capaz de poder perdonar a otros, porque recordarás siempre la deuda tan grande que Dios te perdonó. No hay lugar para el rencor, no hay lugar para la soberbia, tan solo hay lugar para la gratitud. Y tú dirás, pastor, ¿por qué dices, por qué oye este mensaje? ¿Por qué este mensaje así tan extraño? ¿Ha pasado algo? Sí, ha pasado. He sido perdonado. Eso es lo que ha pasado. He sido perdonado. Y puedo vivir en la libertad que Dios nos da. La Biblia dice, no os hagáis esclavos de los hombres. Es que me debes. ¿Qué te debo? Pagaré lo que te debo. ¿Te debo algo? Te lo pago. E incluso te pago y te libero con te perdono. Y me perdonas. Y hay una gran libertad cuando se vive recordando que el Señor tuvo misericordia, me soltó y me perdonó. Y me dijo, ves y no peques más. Vive una vida sin deudas. En lo que dependa de vosotros, dice la Escritura, estad en paz con todos los hombres. Ama a tu prójimo, ámale. Pide perdón al Señor, pide perdón a los que ofendes. Vive una vida sin ataduras, vive una vida al día. Vive una vida descalzo en la balsa del perdón, que refresque tu corazón y puedas sentir la presencia del Señor. No hay nada peor que la ingratitud. Una persona ingrata. Nosotros tenemos que ser verdaderamente agradecidos por lo mucho que Dios nos perdonó. Quiera el Señor que en el mundo en que vivimos, donde hay muchas ofensas, donde hay muchas veces piedras de tropiezo, caídas, situaciones
que van dando golpes y realmente te dan emocionales, espirituales, físicos, eclesiales, familiares, todo es como una especie de... Tienes que intentar buscar sanidad y la única sanidad que encuentras es en la cruz. Cuando el Señor sana todas tus heridas y las sana con el perdón y puedes vivir una vida para Él. Quiera el Señor ayudarnos en esta semana para que podamos disfrutar. El otro día vi un vídeo de un hombre, iba en la carretera en Inglaterra y un adelantamiento prohibido de frente, el hombre pegó un volantazo, pegó unos tumbos, estaba todo grabado, lo estaba grabando todo y el hombre salió del coche como pudo y el otro venía corriendo para ver lo que había pasado y la reacción del hombre fue maravillosa. Yo dije, y le decía, no problem, no, estoy bien, no ha pasado nada. El coche estaba absolutamente destrozado. Un error del otro y el hombre dice, no, estoy bien, no se preocupe, estoy bien. Y yo decía, si esto lo hace un incrédulo, ¿cuánto más un creyente? Si esto lo hace un incrédulo, ¿cuánto más un creyente? Quiera el Señor ayudarnos a no tener esclavitud ni cadenas, vivir en libertad, no debiendo nada a nadie, tan solo, como dice el texto, amar al prójimo y cumplir, sí, la ley de Dios. Quiera el Señor ayudarnos a cada uno de nosotros. Pedimos la bendición de Dios y cantamos estos coritos que tenemos por aquí. Dani, vienes tú y nos diriges en varios coritos, ¿vale? Vamos a tener una oración. Señor, en esta mañana te damos muchísimas gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas. No solo nos has liberado de esta deuda, pero es que además nos has vestido, nos has puesto anillo, has puesto nuestra mesa llena de deleites, nos has hecho herederos juntamente con Cristo, nos has dado todas las cosas, no solo nos perdonaste, sino que hemos sido enriquecidos en Cristo y te damos gracias por todas las bendiciones. ¿Cómo no podremos, Señor, estar agradecidos? En nuestra boca, Señor, solo hay alabanzas a tu nombre por lo mucho que tú nos has dado. Te damos muchísimas gracias. Y al mirar a nuestro prójimo podamos llenarnos de misericordia, soltar y perdonar. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.